Buenas noches a todas aquellas personas que nos ven a través de Facebook y esta es su emisora Radio Real. En esta noche un manjar jurídico, un programazo que va a llevar luz a las personas que tienen oscuridad en un tema tan importante como son las estafas cibernéticas o los delitos electrónicos en la República Dominicana, lo que se conoce también como los chiperos. En esta noche nos acompaña el ex magistrado, ahora doctor, ¿verdad que sí, César? Sí. César Reyes, quien es mi amigo de infancia, así y que de eso vamos a hablar en unos minutos. Pero Marco Valenzuela, bienvenido a este podcast Ambiente Jurídico desde aquí, Radio Real, en la ciudad de La Vega, para todas aquellas personas que nos escuchan aquí en la ciudad de La Vega, en República Dominicana y también en el mundo entero. Llegamos gracias a el doctor Joel David Vargas Vera, médico urólogo, quien es parte de este espacio, también de la doctora Mildred Sánchez y también del colegio La Vega Christian School y también de Industrias Cáceres para aquellas personas que van a hacer edificaciones y que necesitan ascensores y también escaleras eléctricas. César y Valenzuela, los micrófonos son de ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos ven a través de Facebook y las de redes sociales y también de Radio Real. Para mí es un placer poder compartir este espacio con dos grandes profesionales, más que profesionales, amigos, como bien señalaba, desde la infancia, que tuvimos esa oportunidad. Entonces, nada, por aquí estoy para abordar ese tema y aportar un poquito a lo que es la comunidad jurídica, con los diferentes temas que se necesitan, evidentemente, y gracias a este espacio que permite que lleguen esos mensajes a toda la gente que nos ve a través de esta plataforma. La ley 53-07, ¿verdad? 53-07, que su nombre es sobre la ley de delitos de alta tecnología. Y este programa, César, de antemano decimos que va a tener dos capítulos, porque es un tema demasiado interesante y sobre todo que estamos en el mes de diciembre y es un mes donde los delitos hay como más creatividad en las personas que cometen ese tipo de delitos. Marco Valenzuela, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, los internautas, Radio Escucha y todos aquellos que están pendientes a este espacio Ambiente Jurídico. Mira, para mí la ley 53-07 es una ley sumamente bonita, porque con la disrupción tecnológica todos estamos presos, como quien dice, de las redes sociales. Entonces, ya que existe eso, los legisladores de aquí, de República Dominicana, fueron avanzados, fueron versados con relación a eso y procuraron en aras de hacer de que República Dominicana pueda tener un marco legal y así cuando se presentaran una situación parecida, estafa y cosas relacionado a la ciberseguridad, bueno, se sepa por dónde específicamente, por qué jurisdicción se va a accionar. César, ese micrófono son tuyos, tú eres el especialista, nosotros somos aquí dos analfabetos en el tema. Que va. Lo primero que queremos iniciar es con tu biografía. Háblanos de ti. Soy vegano 100%. Tuve el privilegio de nacer en medio de dos clubes. La calle mía al frente me quedaba el Club La Matica y en la parte de atrás me quedaba el Club Dosa. Ahí en esa casa materna residí por 21 años. Soy egresado de la Universidad UNFU, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Hice mis estudios, ahí me formé como abogado. Los estudios también escolares, secundarios, primarios fueron acá en la ciudad de La Vega. Soy egresado de la UNFU, también del Liceo de la UNFU. Posteriormente continué ahí. Me formé como licenciado en Derecho para el año 2004. Entonces, del 2004 cuando entré al 2008. Entonces, en el 2008 me graduó y graduándome prácticamente 2008,
ahí mismo se abrió un concurso. Yo trabajaba para la defensa pública como secretario. Entonces ahí se abre el concurso para ser defensor público, un concurso de oposición. Gracias a Dios participamos, concursamos en ese concurso y tuvimos la oportunidad de pasar ese concurso e ingresar a la Escuela Nacional de la Judicatura, donde aprobé el programa de formación para aspirantes a defensor público y desde el 2010 hasta el 2018 fui defensor público de la ciudad de La Vega. Pero cuando hablamos de en el 2008, tú te graduaste de Derecho. Derecho, abogado. Bien. Licenciado. Pero antes de tú participar en el concurso, ya tú trabajabas en una oficina. Trabajaba en el Palacio de Justicia, Ahora en sí. la Oficina de Defensa Pública. En la Oficina de Defensa Pública, que son los abogados, lo que se conoce como los defensores públicos. Son los abogados del Estado, ¿verdad que sí? Los abogados que el Estado le brinda a las personas en conflicto con la ley penal que no tienen los recursos, los medios o porque cualquier otra circunstancia, el Estado está en la obligación de proporcionar esos abogados y esos abogados Ya tú trabajabas en el ambiente de derecho. Ya yo estaba Ya tú conocías las aguas del derecho. Sí, gracias a Dios a esa escuela, que es la defensa pública. El deseo creció más de ser abogado y sobre todo de irme por la rama penal. Porque a veces uno no sabe qué rama va a escoger. Sí. Y eso, pero aunque siempre me gustó el derecho penal, pero ya más ahí, trabajando, viviendo el día a día, pues me incliné hacia esa. Entonces, cuando tú concursas, entras a la carrera, pasa el concurso, ¿verdad? Paso el concurso. ¿Y dura qué tiempo ahí estudiando? En la Escuela Nacional de la Judicatura es un año. Año. En ese tiempo era un año presencial. Allá en Santo Domingo. En Santo Domingo. Venía aquí a veces los fines de semana. Algunos. Bien. Dura un año, ya te gradúas. Se dura el año de formación. Terminamos y concluimos el programa de formación, gracias a Dios, con buenas calificaciones. Ahí entonces mi plaza designada era La Vega. Y ahí vengo a La Vega ya como defensor público. Como fiscal entonces. No, como abogado. Esa fue la primera etapa. Ahora como sí. defensor público. Bien, era un abogado defensor público. Defensor público, duré desde el 2010 hasta el 2018 siendo defensor público. Defensor público. Bien. Entonces, ¿cómo te nace la otra etapa en el 2018? Obviamente, la vida es un ciclo. Uno va quemando etapas. Veo que ya son 8 años como defensor, sin contar los 5 años anteriores, donde fui secretario, donde fui paralegal en la defensa pública. Entonces ahí ya tengo un total de 13 años en esa institución. Y entiendo ya, evidentemente, que no me voy a quedar ahí, que ya llegué al tope. Pero tú te volaste una etapa del 2018 hasta el 2000. No, de 2010 al 2018 como defensor. Exacto. Pero previamente ya yo trabajaba en esa institución en el 2005. Como secretario. Como secretario, paralegal, etcétera. Ajá, es decir, tengo en esa institución desde el 2005. Cuando entro, voy secretario, paralegal, etcétera. Llego a defensor público, 8 años ahí. Entonces llega un momento que tú dices, bueno, estoy en lo mismo, estoy viendo las mismas situaciones, me siento en una rutina. Entonces ahí digo, bueno, pero yo no vine para hacer esto única y exclusivamente, yo quiero algo más, quiero un reto más. Y ahí se abrió un concurso para fiscalizador. 2018. Se abrió en el 2017, pero por situaciones el concurso se paró, quedó en una etapa. Ya yo había pasado esa fase, pero el concurso como que se quedó ahí. Parece un tema de presupuesto para esa época en la Procuraduría. Situaciones que pasan. Se reabre el concurso, llaman a las personas que habían pasado. Había, no sé si una entrevista. Fuimos a la entrevista. Concluimos ese programa y ya habíamos, entonces ahí pasamos el concurso de oposición para ser aspirante a fiscalizador y ahí nos vamos también. Esta era un poquito más extensa, esta era por un periodo de 16 meses, pero esta era en Santo Domingo, pero era semi presencial, es decir, era 2 días y 3 días a la semana, dependiendo, y uno podía entonces ahí en ese rejuego viajar
a Santo Domingo esos 2 o 3 días y estar por acá. Entonces ahí ese programa se terminó para el 2019. Okay. Entonces ahí en el 2019, diciembre de 2019, de manera formal, yo soy... Tú eres fiscal. Yo soy ya fiscal de carrera. Háblame ese cambio de chi, de defensor, o sea, porque tú eres secretario, paralegal, defensor público, ¿cierto? Cierto. En donde tú defiendes cualquier situación que se le presente a un imputado. Así es. Y de un momento a otro te vuelve acusador, instigador, sí, atacador, en donde la otra parte te ve como un criminal, un individuo sin alma. Háblame de esa experiencia. Los jueces se burlaban mucho. De manera, obviamente. jocosa. Pero antes tú decías que eso estaba mal. Ahora de este lado tú estás diciendo. Yo lo que le decía siempre era: antes yo estaba equivocado. Ahora que de verdad. Está buena. Ahora sí. Antes yo estaba equivocado, pero ahora ya tengo la razón. Entré en razón ahora. Pero realmente, cuando se domina el derecho, tú sabes que es una función de roles. Sí. Obviamente que ya teniendo una experiencia, sabía cuáles puntos quizás debían de fortalecerse para tener un funcionario, tienes un servidor público que tuviera la capacidad de poder darle respuesta a una sociedad, en este caso, como ha crecido la criminalidad, pues darle respuesta a la sociedad de un servidor honesto, eficaz y comprometido obviamente con respaldar los principios de la institución en la cual yo estuviera. Lo hice como defensor y por qué no hacerlo como fiscal. Entonces, yo tengo dos preguntas interesantes que me gustaría que la conceptualice. Una es, caso más complejo que te llegó como defensor público, que tú recuerdes, y también ahí mismo, en ese tenor, la pena máxima que tú lograste evitar, se pudiera decir, o que lograste conseguir cuando tú eras defensor público. Esa lo pregunté y después voy a hacerte otra en el cambio de chi, como dice Valenzuela, porque tú estabas análogo y después te pusiste digital. Es que como defensor, él evita. Sí, pero se lo estoy diciendo. La que evita. Ahora, la pena que él evitó más grande como defensor, porque le estaban pidiendo 30 años a alguien y él evitó. Entonces, se lo llevaron así a 15, a 10. El caso más complejo primero. El caso más complejo que tú pudiste. No tiene que mencionar nombres. No, solamente el caso. Eran casos. Tuve la oportunidad también por la experiencia de que estuve en todo lo que es el departamento de La Vega. Es decir, tuve la oportunidad de ser, siendo defensor público, litigar en Constanza, en Bonao, en Moca, en Cotuí y en La Vega. Es decir, el departamento completo cubre todas esas plazas. Cubre todas esas plazas y por situaciones especiales, obviamente, La Vega, que es la sede central, se vio la necesidad de enviar entonces a defensores, ya que los defensores de esas localidades se habían inhibido por diferentes temas. Entonces, ante esos procesos de inhibición, un servidor tuvo que ir allá y eso me ayudó también a no quedarme solamente cómo se aplica el derecho en La Vega, sino que pude conocer cómo piensan, cómo se desarrollan las leyes y cómo se aplican en las diferentes provincias. Entonces, a raíz de eso, recuerdo que el caso más difícil es un caso en Cotuí, el famoso caso de la muerte del viceministro de Minas allá, fue asesinado allá, y no es que se evitaron las condenas, pero realmente se hizo un trabajo loable, un trabajo donde los ciudadanos entendieron que estuvieron bien representados y al día de hoy, aunque están pagando su sanción, se sienten agradecidos y defendidos. Porque el deber del defensor público no es buscar impunidad, es garantizar que esas personas tengan un juicio justo, respetándoles sus derechos y respetándose el debido proceso. Y eso fue lo que nosotros hicimos con, evidentemente, gallardía, y logramos eso. Incluso las víctimas también, en muchos casos, pues logran crear esa empatía y llamaban a uno: licenciado, ¿usted viene ya de camino? Sí, pues mire, ya el juicio va a empezar esto. Entonces ellos
dándole a entender de que uno no busca la impunidad, de que uno no es su enemigo, de que esto no es un asunto personal, sino que es un asunto de un rol, pues entonces eso le llena a uno de satisfacción saber que tanto a imputados como las propias víctimas, tú te ganaste su respeto, tú lograste eh, em, darle a entender cuál es tu función ahí, cuál es tu rol. Tu trabajo. Que tú no eres un enemigo, sino que eres alguien necesario para que el proceso, para que puedan tener justicia. Se te vencieron algunos plazos. Dejaste de vencer algunos plazos por mucha carga laboral. Se te pasaron algunas situaciones complicadas como defensor público. Como defensor público no, los plazos son improrrogables. Entonces, cada plazo que vence es cerrando una puerta. Entonces, la institución nos enseña los plazos, es imposible tú dejarlo pasar. No te digo que hay situaciones, por ejemplo, que una revisión que yo quiero que me la depositen hoy, que se deposita 2 o 3 días después por la carga laboral, eso sí. Ahora, un plazo de una apelación, eso es imposible. No conozco un solo defensor que en su sano juicio deje vencer un plazo porque ahí fracasó. Sí, lo que sí se juegan con los plazos es, por ejemplo, cuando te notifican a ti y luego notifican al usuario. Si al usuario, el plazo del usuario es más largo, pues entonces tú te beneficias de eso y tú utilizas ese plazo más largo. Pero dejarlo vencer, jamás, jamás. Y Gracias como fiscal, ahora vamos a dar el chip cibernético, cámbialo ahí. La parte como fiscal, la pena máxima que lograste y el caso, no tiene que mencionar el nombre, solamente el caso. Sí, se lograron sanciones de 30 años, varias, no una, Aquí varias. en La Vega. Aquí en La Vega, casos de feminicidios, ¿Tuviste miedo en algún caso? No, porque realmente, como te digo, ya yo vengo con una formación y yo le explico al tribunal que yo no estoy ahí con algo personal. Yo estoy haciendo una función que cuando la hago, evidentemente me comprometo a realizarla y no es a título personal, no es atacar a la persona, es presentar un caso que ya ha elaborado todo un equipo de la fiscalía que ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que los hechos ocurrieron de esa forma y que él fue el autor del mismo. Por tanto, cuando se solicitaba una sanción, sí eh, no digo que uno dice, wow, le estoy pidiendo 30 años a una persona. Ahora, los hechos están ahí, tú cometiste este hecho y eso es lo que dice la ley. Son sanciones cerradas cuando concurren esas agravantes que la ley señala y evidentemente es lo único que hay que pedir, se pide con responsabilidad y los jueces evidentemente si lo acogen es porque tú cumpliste con ese rol de destruir más allá de toda duda razonable la presunción de inocencia. Entonces, a raíz de eso lo declaran culpable e imponen esa sanción porque es la sanción que amerita. Marcos, nosotros invitamos a nuestros ciber oyentes, los que están en Facebook, también los que están en YouTube y los que están en la web y en la radio, a que compartan. Y si tienen alguna llamada pueden hacerlo en vivo. Estamos en vivo hoy, jueves 27 de noviembre, ya entrando casi en la segunda etapa de esta magnífica entrevista, que hoy vamos a hablar sobre los delitos, las estafas de alta tecnología. Pero los invitamos a ustedes, a los que nos están viendo, que puedan compartirlo, puedan comentar y si quieren hacer algún tipo de llamada, pueden hacerlo vía WhatsApp o directamente al 809-573-2833. Desde aquí, Radio Real en la ciudad de La Vega, estamos hoy con el licenciado ex magistrado, no porque lo cancelaran, sino porque, sí, porque una cosa es que tú digas ex, porque te fuera, ¿verdad? Porque te cancelen, y otra cosa es que tú renunciaste para dedicarte a ser un abogado litigante de manera privada. 573-2833 es el teléfono aquí en nuestras cabinas. César, nosotros vamos a hablar hoy también, aparte de tu biografía, y recordar que César fue selección, bueno, tú fuiste selección del país, ¿tú llegaste a ser selección? No, yo estuve en la preselección. En la preselección, y yo igual que yo. Sí. César y yo somos contemporáneos. Sí, taekwondo, César y yo. En taekwondo y en fútbol. Cuando estuve más pequeño, estuve en fútbol. ¿Fútbol la matica o fútbol? No, ¿Tú te formaste en la matica? Yo me formé en la matica. ¿Con Eddie Santos? Con Eddie Santos en la fútbol, claro. Pero en la matica no se jugaba fútbol, también. Pero fútbol de sala será. No. En la escuela, atrás en el patio. Lo que en la escuela él era un hospitalito, era. El hospitalito, pero antes la cancha era de cemento y había un lado también que era de tierra. Nosotros
cuando el horario lo permitía, jugábamos en la de tierra, pero si no, íbamos a la cancha, que ahí Sí. fue donde nos desarrollamos. Pero tú te destacaste más en el taekwondo, pues yo recuerdo que tanto Sí. tú como el hermano tuyo y yo y este José muchacho, Alberto, José Alberto, el hermano Gutiérrez, de él, Julio Gutiérrez, Julio, nosotros éramos de la Alberto, selección en La Vega de taekwondo. Nosotros íbamos a la capital a cada rato a Puerto Plata, Mao, y éramos de la selección de aquí con Santo Pichardo y siempre ganábamos. Sí, Y yo sí. me recuerdo que César era un muy buen taekwondocista. Todavía la parte física se te nota. Sí, no, a mí Rosario, A que mí- también, también. A mí también perdió la también. postura, Sí, pero, sí, sí. pero también era cinturón también negro, creo yo, si no me Sí, equivoco. llegó. Entonces nosotros ahora vamos a ir a una breve pausa y vamos a hablar, César, ¿de qué nos espera ahora en estos próximos minutos? Bueno, en estos minutos hablaremos de lo que es ¿Cuál es la ley? la y ley todo? de delitos de alta tecnología, la ley 53-07, una ley que evidentemente causó novedad en nuestro país y nos puso a nivel, a la par con otros países, sobre todo porque en ese momento de que no había ley y regulación sobre lo que era la tecnología y los delitos, obviamente, que se podían implementar a través de ello, había un vacío legal y nació esa necesidad de que se creara esta ley. Pero mencióname algunos de los delitos más comunes que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a hablar de lo que son las estafas electrónicas, de lo que es el sabotaje, de lo que es... De los chiperos, vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que se conoce como famosos chiperos, que al final de cuentas son personas que tienen acceso de manera ilícita a cuentas, a datos, a informaciones que están en la red, que te pertenecen a ti y que tú sin darte cuenta, pues se la pones en bandeja de plata. Entonces también vamos a hablar Por ejemplo, de cómo evitar eso. cuando clonan una tarjeta, cuando yo paso una tarjeta en una bomba de gasolina. Cuando sin querer te mandan de que, "Ay, una promoción, ay, me gané tal cosa", y tú vienes y le das ahí de tu Clip. celular, pum, ahí le diste tú toda la información. Un correo que te envía. Un correo de que del banco, mire que su cuenta va a cerrar, que hay una operación sospechosa, dele aquí o introduzca su contraseña, todo eso lo Y vamos a también hablar. cuando uno hace una transferencia equivocada, a donde uno tiene que acudir, porque a mí mismo me pasó. A todo esto. Ahora, la pregunta más Vamos a hablar. importante para que caigamos todo en la misma ley, en la misma tesitura, ¿qué es la ciberdelincuencia o qué es el ciberdelito? Delito. Eso lo vamos a hablar ahora después de estos breves anuncios. Así que no se vaya. Aquí Ambiente Jurídico, hablando sobre los delitos de alta tecnología con César Reyes. Oh, la Vega Christian School nos patrocina en esta noche. El colegio y también nos patrocina Cáceres SRL, Industria Cáceres SRL, que está en Santo Domingo, pero ellos están en el